Bueno, hola, bienvenidos a todos. Eh, Esta es una actividad que está dentro de el mes Feldenkrais, de una serie de actividades que organiza la Asociación Feldenkrais Argentina por el natalicio de Moshe, que es el creador del método, que él nació el 6 de mayo de 1904 y murió en 1984. Él era de Rusia, era físico. Si no saben nada de él, les sugiero que después lean algo porque era una persona muy interesante. Era científico, también fue uno de los primeros cinturones negros de judo de Europa. Ayudó, por ejemplo, a fundar el club de judo de París. Y después, digamos, por una lesión en su rodilla, y que en ese momento le decían que de operarse tenía muy pocas probabilidades que después pudiera doblar su pierna otra vez. Él decide no operarse y en cambio buscar de qué manera reorganizar el movimiento, ¿no? Y a partir de ahí él creó todo un método y bueno, y hoy vamos a hacer una clase. La clase que vamos a hacer hoy se llama Autoconciencia a través del movimiento, que son series de movimientos suaves que en general tienen algo que ver con alguna acción, con mejorar la organización. Entonces, es muy importante varias cosas. Una es que no les duela, digamos. Si sienten que un movimiento les duele o no se sienten cómodos, hagan menos o más despacio, inclusive se pueden detener, escuchar, imaginar, porque justamente como la idea es, digamos, investigar sobre el movimiento, sobre cómo uno hace lo que hace y si hay distintas maneras, si duele, uno no puede pensar nada de eso, lo único que uno puede pensar es que duele. Entonces se detienen, buscan opciones o se lo imaginan o hacen muy poquito y después descansan. Siempre pueden descansar por más que yo no diga que descansen. Y digamos que otra cosa puede ser importante. Lo mismo con el frío y el calor, ¿no? Si tienen frío, abríguense, si tienen calor, desabríguense un poco. Esta clase es una clase que van a estar acostados boca arriba, con lo cual necesitan una manta o una toalla en el suelo, algo que sea un poquito blandito. Y si son de tener frío, quédense con algo de abrigo cerca para, por las dudas, taparse si necesitan, digamos, que no estén pensando que tienen frío. Y otra cosa importante es la orientación. Yo voy a estar hablando, voy a estar diciendo consignas. En general, digamos, la orientación tiene que ver con una persona de pie. Eso quiere decir que arriba es arriba hacia la cabeza, abajo es hacia los pies, a la derecha es a tu derecha, a la izquierda es a tu izquierda. Eso es muy fácil cuando uno está de pie, pero digamos que acostados, arriba también es arriba hacia la cabeza y abajo también es hacia los pies, inclusive si están boca arriba o boca abajo o en cualquier posición. Em, Así que, si les parece, vamos a empezar la clase y, y bueno, en todo caso después seguimos charlando. Así que les invito un momento, si es posible. Ya veo igual que hay mucha gente ya muy acomodada, tapada y todo. Así que si no tienen ganas, no, pero si tienen ganas, pónganse de pie un momento para notar cómo es estar de pie en este momento.
¿Se siente estable? ¿Siente que podrían quedarse un rato? ¿O más bien comienzan a sentir que se cansan, que quisieran cambiar de posición? Si quisieran cambiar de posición, ¿por qué es? ¿En dónde comienzan a cansarse? ¿En dónde es que quisieran que algo sea diferente? ¿Y a dónde cae el peso? ¿Cae en el centro o más bien hacia un pie o hacia el otro pie? ¿O va cambiando? Y también perciban la relación entre la cabeza, los hombros, la pelvis, los pies, a dónde están mirando. Y caminen un poco. Sientan cómo es el ritmo, la velocidad, cómo es dar un paso. ¿Sienten que crecen o sienten que caen? A veces puede ser que de un lado crecen y del otro lado caen. ¿Cómo es para vos? Y deja todo, encontrá tu lugar, acostate boca arriba. Y sentí, percibí cómo es estar acostado en el suelo. Donde hay más contacto, donde hay menos contacto o ningún contacto. ¿Y hacia dónde va tu atención? ¿Qué te resulta importante observar? Y entonces de manera suave dobla las rodillas, apoya los pies. Y de manera suave, pero ligera, comenzá a dibujar un círculo con la nariz. ¿No? ¿Querés hacer un círculo pequeño? Como imagina que hay un reloj que está enfrente tuyo, colgado del techo, y querés ir por los números, ¿no? Como 12, 1, 2, así, a favor de las agujas del reloj, dibujar un círculo con la nariz. Rápido, pero ligero y suave. Esto quiere decir que las 12 está arriba, las 6 está abajo, las 3 está hacia la derecha y las 9 está hacia la izquierda. Y vas con la nariz dibujando este círculo a favor de las agujas del reloj. Y nota también el círculo que se dibuja en la parte de atrás de la cabeza cuando la nariz dibuja este círculo. Y por
por un momento detenete y cambia la dirección del círculo y dibuja ahora un círculo que vaya en contra de las agujas del reloj. Quiere decir que vas hacia arriba, que son las 12, pero después vas hacia la izquierda. Y hacia abajo, y hacia la derecha, y hacia arriba. Y asegúrate que no sea un círculo muy grande. El reloj no es muy grande, es más bien pequeño. Y también nota que estés respirando y que sea suave y liviano. Y si podés percibir este círculo que dibujas también en el suelo con la cabeza. Detenete un momento y descansa. Para descansar, si querés extender las piernas, lo haces. Si preferís quedarte con las rodillas dobladas y los pies apoyados, también podés. Entonces nuevamente con las rodillas dobladas y los pies apoyados, dibuja un círculo a favor de las agujas del reloj, pero ahora con la pelvis. Comenzando con las 12, que sería hacia la cintura, hacia las 3, que es hacia la cadera derecha, y hacia las 6, que es el coxis, y hacia las 9, que es la cadera izquierda. También no es muy grande el reloj. Y vas a favor de las agujas del reloj. Quiere decir que vas desde arriba hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda. En ese sentido. Bien suave. Y ahora cambia la dirección del dibujo del círculo y dibújalo contra el reloj. Quiere decir que cuando vayas hacia las 12, después vas a ir hacia la izquierda porque haces 11, 10, 9, así hacia ese lado, hacia las 6 que sería el coxis y después hacia la derecha y hacia arriba. ¿Es distinto ir hacia un lado que ir hacia el otro lado? Y siempre pensá que la pelvis es como si fuera una esfera. O sea, no la levantás y tampoco la desplazás, sino es rolar la pelvis. Y detenete un momento a descansar. Y sentí cómo estás contactando el suelo ahora. Tal vez cambió en este pequeño rato que estuviste haciendo estos movimientos con la cabeza, con la pelvis. Es diferente. Nuevamente entonces con las rodillas dobladas y los pies apoyados, retoma el reloj en la pelvis, esto de hacer círculos a favor de las agujas del reloj. Quiere decir, vas hacia las 12 y luego hacia 1, 2, 3, ¿no? Hacia la derecha y hacia abajo y hacia la izquierda y hacia arriba. Y mientras haces esto, nota qué hace la cabeza. ¿Podés notar que la cabeza hace el mismo círculo que hace la pelvis? ¿No? Que cuando la pelvis está apoyada más hacia abajo, la cabeza también va más hacia abajo. Y lo mismo cuando va más hacia arriba. Y organiza el movimiento de manera que la cabeza y la pelvis dibujen el mismo reloj, a favor de las agujas del reloj. Y como antes, es un círculo pequeño, y va suave, puedes ir lento, asegurándote de ir por cada número.
Y también para notar que hay números que son más fáciles de transitar y otros no tanto. Y ahora cambia la dirección de estos círculos para ir a favor, digamos, en contra de la dirección de las agujas del reloj. Quiere decir que ahora la cabeza o la nariz y la pelvis van hacia las 12 y luego hacen 11, 10, 9. Quiere decir que vas hacia la izquierda y después hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba. Y percibí si el cambio de dirección también resulta en un cambio de qué números son más fáciles de transitar y cuáles no tanto. Asegúrate que estás respirando, que sea un movimiento fácil y suave y cómodo. Y por un momento deja esto, extende cada pierna, descansa. Nota cómo estás contactando el suelo. ¿Hay más contacto o menos contacto? Van a notar que yo pregunto un montón de cosas, pero no es obviamente para que me respondan a mí, sino para que puedan notarlo ustedes, para poder ir sintiendo las diferencias, que digamos que es lo importante, que ustedes puedan percibir los cambios. Y entonces nuevamente dobla las rodillas y apoya los pies. Por un momento podés notar dónde tenés apoyados los pies y te ayudan para este movimiento. Probablemente, digamos, más cerca tuyo es más fácil, pero que los pies no se toquen entre sí, sino están un poco separados. Puede ser el ancho de los hombros o de las caderas. Y ahora simplemente rodá la pelvis y la cabeza hacia las 12 y hacia las 6. Y nota cómo viaja el movimiento a través de toda la columna. Esta sensación de que la cabeza, la pelvis son como dos esferas conectadas por la columna y ruedan hacia el mismo lado, hacia abajo y hacia arriba. Bien suave. Y de a poco comenzá a hacer este movimiento más rápido y más liviano, ¿no? Como si quisieras que, para que sea más rápido, sea también más pequeño y más liviano, como un vaivén. Y cuando sea suficiente te detenés y descansas un momento. Entonces ahora dobla la rodilla derecha y apoya el pie derecho en el suelo. La pierna izquierda está larga. O sea, la pierna izquierda está extendida y la pierna derecha está doblada y el pie derecho está apoyado en el suelo. Y de manera suave
comenzá a hacer círculos con la pelvis y con la cabeza hacia las 12 y a favor de el reloj, quiere decir hacia la 1, hacia las 2, hacia las 3, o sea, hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia arriba. Bien suave. Es la rodilla derecha y el pie derecho el que está en el suelo, y la dirección del círculo con la pelvis y con la cabeza es a favor de las agujas del reloj. Bien suave. La idea de hacer suave es para que puedas sentir, por ejemplo, qué números son más fáciles de, de acceder y cuáles se pierden o no son tan fáciles con esta posición. Y digamos que no querés hacer de más, querés hacer lo que es posible para vos en este momento. Y simplemente nota cómo es en esta configuración este movimiento. O por ejemplo, por un momento, dobla ambas rodillas, apoya ambos pies y seguí con esta misma dirección del círculo de la pelvis y de la cabeza, que es a favor de las agujas del reloj, y nota qué cambio hay cuando ambos pies están apoyados, ambas plantas están en el suelo, cómo es distinto pasar por los números, cuáles se aclaran, qué sectores comienzan a ser más fáciles. Y después de transitar el círculo un par de veces, volvé a alargar la pierna izquierda y un par de veces más ahí con la dirección del círculo hacia la derecha, o sea, a favor de las agujas del reloj. Y nota otra vez si es más fácil ir ahora por los números o si otra vez desaparecen algunos. Pero siempre con esta idea de rodar la pelvis y la cabeza, no levantas ninguna cosa. Y cuando sea suficiente te detenés y descansas. Si ya estás descansando, si no estás descansando, no te apures. Pero si sí estás descansando, notá si es distinto un lado que el otro lado. ¿Y en dónde notas la diferencia de los lados? Es en el largo, en la cantidad de contacto en el suelo, en la comodidad. Y ahora suavemente dobla la rodilla izquierda y apoya el pie izquierdo en el suelo. La pierna derecha está larga. Y ahora haces círculos con la pelvis y con la cabeza en la dirección de en contra de las agujas del reloj, o sea, hacia el otro lado. Quiere decir que vas hacia las 12 y luego hacia la izquierda y hacia abajo y hacia la derecha y hacia arriba. Y asegúrate que tanto la pelvis como la cabeza hagan círculos, que sean suaves, pueden ser bien lentos, para poder notar qué números ahora son más claros y cuáles desaparecen en esta posición, con esta dirección. Y compara por un momento, dobla ambas rodillas, apoya ambos pies, seguí con estos círculos como en contra de las agujas del reloj y percibí cuál es la diferencia si ambos pies están apoyados.
qué números ahora son más claros y cuáles no tanto, o si todos son más claros, si están ambos pies apoyados. Y nota que tanto la pelvis como la cabeza hacen círculos en contra de las agujas del reloj. También asegúrate que respires, porque probablemente si dejas de respirar es que te estás esforzando mucho. Y por un momento más, volvé a extender la misma pierna y seguí con los círculos en la misma dirección. Y nota cómo es ahora, si es igual, si es distinto, si tal vez es un poco más fácil. Y de a poco detenete y descansa. Nota el contacto en el suelo. O por ejemplo, ¿dónde está apoyando ahora la cabeza? Tal vez es un lugar distinto que al comienzo. ¿Y cómo es con la pelvis? O con los pies. O los talones. Suavemente entonces dobla las rodillas, apoya los pies y cruza la pierna derecha sobre la izquierda. La pierna está bien cruzada, quiere decir que las rodillas están más o menos cerca. O sea, no tenés la rodilla lejos de la otra rodilla, sino que la rodilla derecha está más o menos cerca de la rodilla izquierda. Y en esta posición comenzá a hacer estos círculos con la pelvis, con la cabeza, a favor de las agujas del reloj. Muy suave. Lento. Justamente para poder percibir qué números ahora son más claros y cuáles no tanto. Recordá que no se trata de hacer un gran movimiento ni de cuánto movimiento hagas, sino de poder percibir, de poder sentir, de estar en contacto con el movimiento, de notar si lo que pensás que estás haciendo es lo que estás haciendo. Y detenete y cambia el cruce de las piernas. Quiere decir que ahora la izquierda va a estar sobre la derecha, cruzada. Y cambia también la dirección del círculo. Quiere decir que ahora vas a estar haciendo círculos con la pelvis y con la cabeza, con la nariz, en contra de las agujas del reloj. O sea, hacia arriba y hacia la izquierda y hacia abajo y hacia la derecha. Y nota cómo es distinto ahora. ¿Qué números ahora son más claros? ¿Cuáles no son tan claros? ¿Son los mismos? ¿Son otros? Y no te obligues. Es más interesante notar estas diferencias que ser simétrico. No tiene nada que ver con la simetría ni con hacer bien o mal, sino en investigar. Acuérdense que Feldenkrais era científico. Y descansa un momento.
Nuevamente entonces doblas las rodillas, apoyas los pies, cruzas la pierna derecha sobre la izquierda, que es la que habías cruzado en primer término, y retoma el círculo con la pelvis y con la nariz a favor de las agujas del reloj. Y nota cómo es ahora. Si de a poquito cada número es más claro. Anda suave. Suave para poder percibir el círculo con la pelvis y con la cabeza, para sentir cómo van juntos. Y suavemente cambia el cruce de las piernas y la dirección del círculo. Quiere decir que ahora la pierna izquierda va a estar sobre la derecha y la dirección del círculo de la pelvis y de la cabeza es en contra de las agujas del reloj. Si necesitas tomarte un descanso primero, hacelo. Y cuando te estés moviendo, nota, ¿es diferente también ahora? ¿Es diferente esta otra dirección? ¿Hay más conexión entre la pelvis y la cabeza a través de toda la columna? Y suavemente detenete y descansa un momento. Extende las piernas. Sentí el contacto con el suelo. Entonces estás boca arriba y tenés las piernas extendidas, separalas un poco. Y comenzá a hacer círculos con la nariz en contra de las agujas del reloj. Suave. Y nota si podés sumar el movimiento de la pelvis en la misma dirección, así con las piernas extendidas como están. Y entonces apóyate en los talones y dobla un poquito las rodillas y notá si el hecho de doblar un poquito de las rodillas y apoyarte en los talones es más fácil hacer círculos con la pelvis y con la nariz en contra de las agujas del reloj a la vez. Vas a notar que los pies, los dedos de los pies también hacen círculos para el mismo lado. Las rodillas están un poquito dobladas para poder apoyarte en los talones. Y nota que si haces círculos también con los pies, la pelvis, la cabeza, es más fácil. Y descansa un momento. Si todavía no estás descansando, descansa un momento. Entonces por un momento dobla ambas rodillas, apoya las plantas de los pies y retoma esta investigación de hacer círculos a la vez en contra de las agujas del reloj
con la pelvis y con la cabeza. Y nota si algunos números se volvieron más claros. Suave. Suave porque van a seguir haciendo círculos. Quieren poder seguir investigando. Vuelve a descansar otro momento. Entonces, con las piernas extendidas, los pies un poco separados, volvé a hacer estos círculos con la pelvis y con la cabeza en contra de las agujas del reloj y nota si es un poco más claro que hace un momento. ¿Es posible? Detenete, descansa. Hay una frase de Feldenkrais que a mí me gusta mucho que dice de lo imposible a lo posible, de lo posible a lo fácil y de lo fácil a lo elegante. No hay veces de ir de lo imposible a lo posible es un montón. Ahora entonces dobla las rodillas, apoya los pies y lleva ambos brazos hacia arriba de la cabeza apoyados en el suelo, a los costados de la cabeza, sin hacer esfuerzo, ¿no? Pero apoyados en el suelo arriba, no en el aire, digamos. Si no te es posible apoyar los brazos y duele, podés encontrar alguna almohadita o algo para apoyar los brazos. Pero una vez que estés ahí, hace círculo con la pelvis a favor de las agujas del reloj. Y incluí la cabeza, que vayan para el mismo sentido. Pero nota si la pelvis y la cabeza van a favor de las agujas del reloj, haciendo estos círculos. ¿Cómo es distinto si los brazos están así hacia arriba? Las rodillas están dobladas, los pies están apoyados. Y estás haciendo círculos en contra de las agujas del reloj con la pelvis y con la cabeza. ¿No? Por ejemplo, detenete, baja los brazos, que los brazos estén al costado tuyo y seguí haciendo círculos en la misma dirección, con la pelvis, con la cabeza, y nota qué pasa ahora con las horas. Con esta circularidad de los círculos, ¿cambia? Anda suave para poder notar qué números son más claros y cuáles no tanto, o cuáles se van aclarando, qué, qué sectores de círculos son más circulares. Y cambia la dirección. Anda ahora en sentido en contra de las agujas del reloj, con la pelvis y con la cabeza. Nota cómo es esta otra dirección. Anda suave, justamente para notar estas diferencias. Imaginando que pasás por cada número.
por un momento lleva los brazos hacia arriba y apoyalos arriba de la cabeza, al costado, digamos, sin hacer demasiado esfuerzo, digamos. No hacia los costados, sino hacia arriba. Y entonces ahí seguí haciendo estos círculos en contra de las agujas del reloj. Y nota qué pasa ahora con los números. ¿Cuáles son más claros y cuáles no tanto? Espero que ahora me escuchen mejor. Y detenete, descansa un momento. Lleva los brazos a los costados, extiende cada pierna. Y suavemente entonces dobla las rodillas, apoya los pies. Entrelaza los dedos de las manos y ponelos detrás de la cabeza. Y con ayuda de las manos y acercando los codos, levanta la cabeza y los hombros, como que si quisieras mirar entre las rodillas. ¿No? No solo quieres levantar la cabeza, sino los hombros también. Y quedarte en algún lugar que te puedas quedar y hacer círculos con la pelvis en contra de las agujas del reloj. La mano está detrás de la cabeza para ayudar a la cabeza a levantarse, ¿no? Los brazos y la cabeza ayudan a la cabeza a levantarse. No están en el suelo las manos, sino que están en la cabeza, atrás de la cabeza. Y los codos están cerca, cerca uno del otro. Y cuando sea suficiente para vos, descansa un momento. Y después de descansar, o sea, si ya descansaste podés seguir, retoma esta misma posición, que es que las rodillas están dobladas, los pies apoyados, los dedos de las manos entrelazadas detrás de la cabeza y los codos se acercan uno entre sí para uno al otro para levantar la cabeza, como si quisieras mirar entre las rodillas. Entonces la cabeza se levanta y los hombros se levantan. Y cambia la dirección de el círculo con la pelvis. Quiere decir que ahora vas en contra de las agujas del reloj. O, bueno, para la otra dirección. Y nota cómo es esta dirección, si es distinta a la otra, si es parecida. Siempre que estés respirando y que sea posible. Y cuando sea suficiente, descansas otra vez. Y para descansar, extendes cada pierna, llevas los brazos a tus costados. Y percibí cómo estás contactando el suelo. ¿Va cambiando a lo largo de la clase? ¿Es diferente? ¿Cómo sentís el contacto? ¿Y qué otras cosas cambian? La sensación de largo, o de ancho, ya sea tanto para los costados o del adelante y el atrás. Entonces dobla las rodillas, apoya los pies y hace círculos con la pelvis y con la cabeza a favor de las agujas del reloj. Nota cómo es ahora, es más claro, más fácil, más suave pasar por cada número.
y suavemente cambias la dirección de los círculos y vas en contra de las agujas del reloj hacia el otro lado, notando cómo es esta otra dirección, si también es tan clara, tan suave, o si a veces hacia un lado hay unos números que son más claros y hacia el otro lado hay otros números que son más claros, o a veces son los mismos números que no son tan claros ni para un lado ni para el otro lado. ¿Cómo es para vos? Y detenete, descansa. Percibí cómo entra el aire, hacia dónde, cuánto te expandís cuando el aire entra, qué pasa cuando sale. ¿Hay más espacio para que el aire viaje? Entonces suavemente dobla ambas rodillas, apoya ambos pies y comenzá a hacer círculos con la nariz a favor de las agujas del reloj. No vas hacia las 12 y después 1, 2, 3, así. Con la nariz. Sintiendo si es más claro también el círculo que dibujas en el suelo con el cráneo mientras la nariz dibuja un círculo. Ahora, mientras haces este círculo, imagina, sin hacer, imagina en tu imaginación, podés imaginar que la pelvis va a ir en contra de las agujas del reloj mientras la cabeza va a favor de las agujas del reloj. ¿Es posible imaginar esto? No lo hagas todavía, es imaginar. Porque primero, ¿podés imaginarlo? Es la pregunta. ¿Podés imaginar que la pelvis va en la dirección contraria de la nariz? Que mientras la nariz dibuja un círculo a favor de las agujas del reloj, la pelvis dibujaría un círculo en sentido contrario. ¿O el hecho de imaginar esto te detiene el movimiento de la cabeza? Por un momento detenete, descansa. Ahora, con las piernas así extendidas y separadas, dobla un poquito las rodillas como para apoyar los talones y comenzá a hacer círculos a favor de las agujas del reloj con la pelvis. ¿No? Las rodillas están un poquito dobladas, las piernas separadas, los talones apoyados y haces un círculo con la pelvis a favor de las agujas del reloj. Los pies no están juntos. ¿No? Vas a ver que los pies también dibujan un círculo. Y en la imaginación, podés imaginar que la cabeza comienza a hacer círculos en sentido contrahorario. ¿Cómo es esto otro? De que la pelvis se mueve y la imaginación está en el movimiento de la cabeza. No lo hagas todavía, es en la imaginación. Ya va a llegar el momento que van a probar.
Pero es interesante, ¿es posible imaginarlo? Ahora descansa un momento. Dobla las rodillas, apoya los pies y muy suavemente comenzó a organizar el movimiento como para que la pelvis vaya en sentido horario y la cabeza en sentido contrario o viceversa. La pregunta es, ¿cómo es que podés organizar esto? Entonces, una manera es tomar un tramo corto, por ejemplo un cuarto, y hacer con la cabeza, por ejemplo, 12, 11, 10, 9, y al mismo tiempo con la pelvis 12, 1, 2, 3 y volver. Entonces comienzan la pelvis y la cabeza en el 12 y luego van en direcciones opuestas. Hacia un lado puede ser, digamos, depende qué dirección tomes, pero en direcciones contrarias entre la cabeza y la pelvis. Y después podés probar el otro cuarto. Si vas en contra de las agujas de reloj con la nariz, vas con la nariz a favor de las agujas de reloj y con la pelvis en contra de las agujas de reloj. Entonces ahí tendrías como una media luna que va entre 12 y 6 en sentidos contrarios entre lo que hace la cabeza y lo que hace la pelvis. Descansa un momento. Y si no sale, digamos, no es lo más importante. Es más importante el investigar, el ir viendo cómo te organizas. Inclusive es interesante darse cuenta qué, qué pasa cuando no sale, ¿no? ¿Cuál es la primera opción que a uno le aparece? Es hacerlo de todas maneras, no importa qué, aunque no respires, aunque no nada. Es enojarse, es me va a salir a toda costa, es bueno, no importa, o bueno, no pruebo porque esto es un delirio. ¿Cómo es para vos? Tal vez hay muchas otras más opciones. Y entonces suavemente con las rodillas dobladas y los pies apoyados, prueba ahora ir hacia 6, tanto con la pelvis como la cabeza, e ir en direcciones contrarias, hacia 3, hacia 9, como yendo por la media luna de abajo del reloj. ¿No? Que cuando están en 6, tanto la nariz como la pelvis están en 6, pero luego toman direcciones contrarias. Y a tu ritmo de a poco encontré la manera de tal vez hacer todo el círculo si es posible para vos. Si te gustaría más quedarte con una porción del círculo y asegurarte que vas en direcciones contrarias y disfrutar ese sector, hacelo. Y si tal vez tenés más ganas de ampliar el círculo e ir en direcciones, digamos, a favor del reloj o en contra del reloj con la cabeza y con la pelvis, hacelo. Y también podés investigar si cambiar de dirección es igual de posible que en la dirección que estás haciendo. Por ejemplo, si llevabas la nariz a favor del reloj y la pelvis en contra, bueno,
ir con la pelvis a favor y la nariz en contra. Y cuando sea suficiente, detenete y descansa. Descansa un momento, notando cómo es ahora el contacto en el suelo. ¿Hay más contacto que al principio? ¿Menos contacto? ¿Diferente? ¿Hay otras zonas que apoyan que antes no apoyaban? ¿Es más blando, más cómodo el suelo? Y entonces por última vez, dobla las rodillas, apoya los pies y simplemente lleva la pelvis y la cabeza a la vez hacia las 12 y hacia las 6. Bien suave, buscando esta sensación de amacarse hacia arriba y hacia abajo. Sin círculo, hacia arriba y hacia abajo. Para notar esta conexión entre la pelvis y la cabeza. Esta sensación de dos esferas conectadas a través de toda la columna. Puede ser suave, fácil el movimiento. Tan fácil, tan suave que podrías seguir. Pero de a poco detenete y descansa. Y percibite entero desde los pies hasta la cabeza. Busca qué es distinto que al comienzo de la clase. ¿Dónde podés encontrar una diferencia? Ese lugar donde llevabas la atención al principio, ¿cómo es ahora? Entonces a tu ritmo, de manera suave, rodá para ponerte de pie. Podés tomarte un momento o ir a sentarte si necesitas primero. No, busca tu manera fácil de ir hacia un costado, de ponerte de pie. Si todavía no es posible ponerse de pie o querés seguir descansando, hacelo. Si ya estás de pie, nota cómo es ahora estar de pie. Compáralo con el principio de la clase. ¿Cómo es ahora esta relación entre la cabeza, los hombros, la pelvis, los pies? Se puede pensar en el equilibrio como algo dinámico. ¿No? Que todo el tiempo estamos reencontrando el, digamos, esta línea media que nos sostiene. Y de a poco camina. Camina y también percibe cómo es caminar, cómo es ahora el ritmo, la cadencia, si está esta sensación de crecer.
Y les agradezco mucho, mucho que hayan participado en esta clase hoy. Gracias.